Hola, hola, mis seriéfilos turcos. ¿Cómo están todos hoy? Espero que con muchísima energía porque hoy nos vamos a sumergir en un drama, de los que duelen. Sí, ya vieron el título y hoy vamos a hablar de ese momento, esa pregunta, que impactó a Hande Erçel y que para muchos, marcó un antes y un después en su relación con Kerem Bürsin. Vamos a analizarlo a fondo, vamos a ver el contexto, vamos a especular un poquito, porque para eso estamos. Y además vamos a explorar otras series donde el drama, las preguntas incómodas y los corazones rotos son el pan de cada día. Pero no solo eso, vamos a desmenuzar la dinámica de la fama, el peso de las expectativas y cómo las redes sociales intensifican cada pequeño detalle en la vida de estas superestrellas turcas. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal si eres un fanático de las series turcas como nosotros. Aquí encontrarás análisis, resúmenes, chismes, teorías, de todo lo que necesitas para estar al día con tus series favoritas. Así que ya sabes, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al drama. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de los culebrones turcos y sus estrellas más brillantes. Bien, entremos en materia. ¿De qué estamos hablando exactamente? Obviamente nos referimos a ese momento viral, esa entrevista que le hicieron a Kerem Bürsin donde le preguntaron algo que aparentemente desestabilizó por completo a Hande Erçel. Si has estado viviendo en una cueva durante los últimos años, te daré un poco de contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento gracias a la serie Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era palpable en pantalla, y lo que empezó como una relación profesional terminó convirtiéndose en un romance real, o al menos eso creíamos muchos. No solo creíamos, lo anhelábamos. La conexión que mostraban era tan auténtica, tan cautivadora, que era difícil no caer rendido ante la idea de un final feliz fuera de las cámaras también. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem fueron la pareja perfecta. Viajes, fotos juntos, declaraciones de amor, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Eran constantemente bombardeados por paparazzis, sus nombres encabezaban titulares, y cada publicación en sus redes sociales generaba un frenesí de comentarios y especulaciones. Se convirtieron en un fenómeno global, un símbolo del amor y la pasión, elevando aún más la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Los fans no solo veían Sen Kalkam, sino que vivían la historia de amor de Hande y Kerem como si fuera propia. Sus perfiles de Instagram se inundaban de mensajes de apoyo, deseos de felicidad eterna, y hasta propuestas de matrimonio. Pero como sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Y aquí es donde entra la pregunta que lo cambió todo. Aquí es donde la realidad, cruda y despiadada, se abrió paso entre la fantasía cuidadosamente construida por los medios y la ferviente imaginación de los fans. En una entrevista que se hizo viral rápidamente, le preguntaron a Kerem sobre sus planes a futuro con Hande. La pregunta en sí no era nada fuera de lo común. Era una pregunta típica que se le hace a una pareja famosa. De hecho, era una pregunta inevitable. La presión mediática, el constante escrutinio público y la voraz curiosidad de los fans hacían que esta pregunta fuera una bomba de tiempo a punto de explotar. Pero la respuesta de Kerem, esa sí que fue diferente. En lugar de dar una respuesta romántica y esperanzadora, una respuesta que alimentara la ilusión de un futuro juntos, Kerem respondió con ambigüedad. Dijo algo así como estamos disfrutando del presente, o el futuro es incierto. Algo que, si bien es cierto, no era lo que los fans querían oír. Era como si de repente se hubiera levantado un velo, revelando una verdad incómoda, que la relación, quizás, no era tan profunda y comprometida como todos pensaban. La cámara capturó la reacción de Hande a la respuesta de Kerem. Y su rostro lo decía todo. Se le notaba la decepción, la tristeza, incluso se podía decir que se sintió humillada. Y es que para muchos la respuesta de Kerem confirmó lo que algunos ya sospechaban, que la relación no era tan sólida como parecía. Se interpretó como una falta de compromiso, una señal de que Kerem no veía un futuro a largo plazo con Hande. El silencio que siguió a la respuesta, la incomodidad palpable en el ambiente, hablaban por sí solos. A partir de ese momento, los rumores sobre una posible ruptura empezaron a circular con más fuerza que nunca. Los foros de fans, las redes sociales, los programas de chismes, todos se inundaron de especulaciones y análisis de la entrevista.
Cada gesto, cada palabra, cada mirada se interpretaba como una prueba más de la inminente separación. Y efectivamente poco después se confirmó la separación. Las razones exactas nunca se hicieron públicas, pero muchos creen que la famosa pregunta fue la gota que derramó el vaso. La presión de la fama, las agendas apretadas, las diferencias personales, todo pudo haber contribuido a la ruptura. Pero la pregunta de la entrevista, sin duda, fue un punto de inflexión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la respuesta de Kerem fue la causante de la ruptura? ¿O había problemas más profundos en la relación? ¿Fue la presión mediática la que acabó con el cuento de hadas? ¿O simplemente dos personas que se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías. Sus opiniones son valiosas y nos ayudan a entender mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Ahora, dejando un poco de lado el drama de Hande y Kerem, vamos a explorar otras series turcas donde las preguntas incómodas y los corazones rotos son elementos centrales de la trama. Vamos a sumergirnos en historias donde la lealtad se pone a prueba, los secretos se desentierran, y el amor se enfrenta a los desafíos más difíciles. Y la primera que se me viene a la mente es... Ask Memnu emoticono besos, esta es un clásico indiscutible de las telenovelas turcas. Es un drama romántico que explora las complejidades del amor, la pasión, la traición y las convenciones sociales. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, un joven carismático y mujeriego. Su pasión prohibida desata una serie de eventos que tienen consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie es una exploración profunda de la psique humana, de los deseos ocultos, y de las consecuencias de ceder a la tentación. ¿Por qué es relevante para este tema? Porque en Ask Memnu las preguntas sin respuesta, las verdades ocultas y las decisiones difíciles son el motor de la trama. ¿Puede el amor justificar la traición? ¿Es posible escapar del destino? ¿Qué precio se paga por la felicidad? Cada personaje se enfrenta a dilemas morales que ponen a prueba sus límites y revelan sus verdaderas intenciones. Las preguntas sobre el amor, la lealtad, el honor y la felicidad son constantemente planteadas, dejando al espectador reflexionando sobre las complejidades de las relaciones humanas. Además, el drama es tan intenso que te mantiene al borde del asiento en cada capítulo. La serie es una montaña rusa emocional, llena de giros inesperados, momentos de pasión desenfrenada, y escenas de dolor desgarrador. Un dato interesante sobre esta serie es que ha tenido varias adaptaciones en diferentes países, lo que demuestra su impacto cultural y la universalidad de su historia. Cada adaptación intenta capturar la esencia de la historia original, adaptándola al contexto cultural y social del país en cuestión. Sin duda, una serie que te hará reflexionar sobre el amor y la moral. Sigamos con otra serie que también tiene mucho drama y preguntas difíciles. Fatmagulun Suku-Ne. Emoticono besos, esta serie aborda un tema muy delicado, la violación. La historia se centra en Fatmagul, una joven inocente que es brutalmente agredida por un grupo de hombres. Después de la agresión, Fatmagul es obligada a casarse con Kerim, uno de los agresores, para proteger a su familia del escándalo. A lo largo de la serie, Fatmagul lucha por superar el trauma, recuperar su vida y buscar justicia. La serie es un retrato honesto y valiente de las consecuencias devastadoras de la violencia sexual, y de la larga y dolorosa lucha por la recuperación. Esta serie es relevante porque plantea preguntas muy importantes sobre la justicia, la venganza, el perdón y la recuperación. ¿Cómo se puede superar un trauma tan devastador? ¿Cómo se puede perdonar a alguien que te ha hecho tanto daño? ¿Cómo se puede reconstruir una vida después de haber sido víctima de una injusticia? Estas son solo algunas de las preguntas que la serie explora a través de la historia de Fatmagul. La serie no se limita a mostrar el horror de la agresión, sino que también explora las complejidades de la psique de la víctima, su miedo, su dolor, su rabia y su deseo de justicia. Un dato interesante es que Fatmagulun Suku-Ne generó un gran debate en Turquía sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. La serie fue un éxito de audiencia y contribuyó a crear conciencia sobre este problema social. Es una serie dura, pero muy importante y necesaria. Es una llamada a la acción,
un recordatorio de que la violencia sexual es un problema real que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, y que debemos luchar por un mundo donde todas las mujeres puedan vivir libres de miedo. Ahora vamos con una serie un poco más reciente, pero que también tiene un montón de drama y secretos ocultos. Sadakat Sith, emoticono besos, esta serie es un remake de la serie británica Dr. Foster. La historia se centra en Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con una mujer más joven. A partir de ese momento, la vida de Asia da un giro de 180 grados y decide vengarse de su esposo y de su amante. La serie es un thriller psicológico que te mantiene al borde del asiento, preguntándote qué hará Asia a continuación. Sadakat Sith es relevante para este tema porque explora las consecuencias de la infidelidad, la traición y el engaño. ¿Puede el amor sobrevivir a la infidelidad? ¿Es la venganza la respuesta? ¿Qué significa el matrimonio en la sociedad moderna? La serie plantea preguntas sobre la confianza, el amor propio y la venganza. ¿Cómo se puede seguir adelante después de haber sido traicionado por la persona que más amas? ¿Es justificable la venganza? ¿Qué precio se paga por buscar justicia por mano propia? Estas son algunas de las preguntas que la serie plantea. La serie explora los límites de la moralidad, los efectos devastadores de la mentira, y la complejidad de las relaciones humanas. Un dato interesante sobre Sadakat Sith es que la actriz Kansu Dere, que interpreta a Asia, ha recibido numerosos premios por su actuación. Su interpretación es tan convincente que te hace sentir empatía por su personaje y entender su sed de venganza. Es una serie que te enganchará desde el primer capítulo. Prepárense para una montaña rusa emocional llena de giros inesperados, momentos de tensión, y escenas de confrontación impactantes. Finalmente quiero mencionar una serie que, si bien no es tan dramática como las anteriores, también tiene sus momentos de tensión y preguntas difíciles. Kiral Kask, emoticono besos, esta comedia romántica cuenta la historia de Daphne, una joven camarera que acepta un arriesgado trato para salvar a su familia de la ruina. Tiene que enamorar y casarse con Homer, un exitoso diseñador de zapatos, en un plazo de 6 meses. Lo que Daphne no sabe es que a medida que pasa tiempo con Homer, empieza a enamorarse de verdad. La serie es una mezcla de humor, romance y drama, que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. Kiral Kask es relevante para este tema porque explora las complejidades de las relaciones basadas en mentiras y secretos. ¿Puede el amor florecer sobre una base de engaño? ¿Es posible construir una relación verdadera cuando se está ocultando la verdad? ¿Qué consecuencias tiene la mentira en las relaciones? La serie plantea preguntas sobre la honestidad, la confianza y el amor verdadero. ¿Se puede construir una relación sólida sobre una base de mentiras? ¿Es posible enamorarse de alguien a quien estás engañando? ¿Qué pasa cuando la verdad sale a la luz? La serie es una reflexión sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, y sobre el poder del amor verdadero para superar cualquier obstáculo. Un dato interesante sobre Kiral Kask es que la serie fue un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países. La química entre los protagonistas Elçin Sangu y Bahar Arduk fue clave para el éxito de la serie. Es una comedia romántica muy entretenida y que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. Es la serie perfecta para relajarse después de un largo día, y para recordar que el amor, a veces, puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y bien, mis seriefilos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas más dramáticas y llenas de preguntas incómodas. Hemos visto cómo una simple pregunta puede cambiar el rumbo de una relación, como en el caso de Hande y Kerem, y cómo las preguntas difíciles pueden ser el motor de la trama en muchas series turcas. Hemos explorado temas como la infidelidad, la venganza, la violencia sexual, el amor prohibido, y la importancia de la honestidad en las relaciones. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que ver. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme cuál de estas series es su favorita y qué opinan sobre la famosa pregunta que le hicieron a Kerem. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, y cuáles son sus series turcas favoritas. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós. Y no olviden seguir disfrutando del maravilloso mundo de las series turcas.